Vamos a hablar sobre la comunidad guaraní que apuesta a la conservación del bosque, pero dentro de todo esto tenemos más cosas nosotros para traerte en la jornada del día de hoy y siempre está relacionada con las entrevistas y las posibilidades que tenemos de ampliar algunos temas, como por ejemplo este que vamos a tocar ahora. Vamos a hablar con Fabián Catanzaro, así digo bien, ¿no? Catanzaro, él es secretario general adjunto a la Federación del Personal de Vialidad Nacional y piden declarar la emergencia vial urgente en Argentina por el mal estado de las rutas. Ya lo hablamos, hicimos un informe y además un programa entero, completo sobre este tema, hablando sobre todas nuestras rutas argentinas, no tan solo las que atraviesan a Salta, ¿eh? Así que lo vamos a saludar. ¿Cómo le va? Bienvenido. ¿Cómo está, Fabián? Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo andan? Dije bien el apellido, ¿no? Catanzaro, ¿así es? Catanzaro. Bien, sí. Bueno. Bueno, Fabián, es importante conocer esto porque la verdad, y parece que nadie se da cuenta más solamente que el que transita en las rutas nacionales, que padece, que tiene un problema, que tal vez se vio afectado su vehículo, ¿no? En las redes sociales, uno que otro detalle en algunos medios de comunicación, pero después no pasa más nada. No, bueno, claramente, ¿no? Nosotros, como vos decías, hoy nos encontramos frente a un triste récord negativo, que la decisión política de paralizar la obra pública significó también no solamente paralizar aquellas obras que estaban en ejecución, sino paralizar las tareas de mantenimiento. Sí. Y bueno, eso nos llevó a una grave crisis que hoy tenemos, que se encuentra en un 70-75% de la red vial nacional en un estado regular a malo. Uh-huh. La verdad es que sí, que pareciera ser que todo lo que hoy se está viendo por las redes y lo que se viene diciendo hace 2 años, pareciera que no alcanza para que se tome una decisión de salir básicamente a cuidar la vida ante todas las cosas, ¿no? Porque ha habido un gran incremento de los siniestros y de las víctimas fatales y que bueno, que hoy no hay una región del país ni una ruta que se salve de estas situaciones. Lo peor de todo, Fabián, es que, a ver, estamos hablando de, como decía recién, el 50% de ruta entre regular a malas, lo que significa que ya estamos, hay que pensar en realidad, o este gobierno debería de entender, que hay que realizar una obra completa. Eso lleva mucho tiempo y es muchísima inversión. Digo, hay que poner a nueva la ruta. Y la verdad que eso va a llevar tiempo, además. Sí, no solamente tiempo, sino también recursos, ¿no? Porque sí, claro. Por cada peso que no se pone en mantenimiento, luego te sale entre 5 y 7 veces más cara la rehabilitación. Uh-huh. Entonces, también está desde la perspectiva economicista de que este ahorro que planteó el gobierno para esta etapa nos va a terminar saliendo más caro a todos a futuro. Uh-huh. Y que ese futuro no está muy lejano por el estado de las rutas también, por esta decisión que han tenido de retener el porcentaje que va a vialidad del impuesto a los combustibles líquidos, que hoy ronda los 1,4 billones de pesos. Estamos hablando de casi de $1.000 millones. ¿Solo de combustible? ¿Solo lo que se Solo del impuesto a los combustibles líquidos. Después tenemos que hablar transporte, tenemos que hablar del IVA, no sé, hay otros ítems, son 4 en total, ¿no? No, pero el impuesto a los combustibles líquidos es la principal fuente de recursos de vialidad. Ajá. Luego viene la cuestión presupuestaria, ¿no? El presupuesto mismo que se vota, que se votó este año en el Congreso, que son 600.000 millones de pesos, pero para que se den una idea, de los 2.000 millones que hemos perdido, de los 1.400 que no les han bajado a vialidad, se podría haber hecho el mantenimiento de 20.000 kilómetros de ruta. Podríamos haber construido 4.000 kilómetros de rutas nuevas. Eso es como para que tengan un poco la idea y la magnitud de lo que significa ese recurso hoy que el Estado Nacional retiene y que no solamente pagan aquellos que cargan combustible, sino que lo pagamos todos en un sachet de leche o en cualquier producto de consumo, porque está dentro de los costos de logística de cada uno de los productos. Uh-huh. Frente a eso también un poco la respuesta que está dando el gobierno es lanzar un plan de concesiones viales que, lejos de encarar esta problemática, nosotros lo planteamos como un gran negocio financiero, pero que, para que se den una idea, por ejemplo en la región, en Salta, no tiene previstas obras nuevas, que no tiene prevista la realización de la
¿cómo es? De la autopista entre Rosario de la Frontera y Salta, que vamos a pasar de un esquema de 3 cabinas de peaje a 7, 2 de ellas dentro de la provincia, ¿no? Y que bueno, que lejos de tener una obra nueva que acompañe esto, ¿no? Y de trazas como son la 9 y la 34 de alto transporte de carga, sí. No tengamos una solución a ese problema, sino tan solo extender la problemática a futuro, porque bueno, al no contar con obras, son contratos de 20 años y que lamentablemente durante esos 20 años no vamos a tener ninguna mejoría de volumen, de carácter, ¿no? Claro, por supuesto. Antes recuerdo que por lo menos estaban estas concesiones de mantenimiento que hacían que claramente, bueno, a ver, no se deterioren de esta manera, pero hay un abandono desde hace mucho tiempo ya. La realidad es que esto condiciona un montón, más allá de la seguridad o la inseguridad que brinda transitar en estas rutas, que es lógicamente lo que más importa, también hay otras cuestiones. Encarece cualquier tipo de transporte, ¿no? Por el tiempo, además de recorrido, por lo riesgoso para el camionero, que esto nos decía, por ejemplo, el otro día, los que utilizan fletes para transportar banana acá en el norte, que decían, es más caro, porque nadie quiere ir además, ¿no? Por esto que decíamos, primero lo riesgoso y además el deterioro del vehículo, un camión con carga, con peso, transitar por esto que estamos viendo recién, que son cráteres tremendo, imposible, en donde reventan gomas, encarece absolutamente todo. Encarece todo, bueno, creo que también hubo varios ejemplos de que termina saliendo a veces mucho más caro los transportes de logística dentro del territorio que un transporte que cruza el océano, ¿no? Y que justamente, ¿no? Eso también va de la mano de que hay que pensar el sistema de transporte de una manera mucho más amplia, ¿no? Argentina, 8º país en extensión territorial y donde no tenemos ferrocarriles. Entonces, la verdad que en ningún país del mundo o de los desarrollados se piensa en estas extensiones que tienen que cubrir por vía terrestre con camiones. Acá hay que pensar en un sistema ferroviario que acompañe todos estos desarrollos productivos regionales, porque no hay ruta que aguante, o mejor dicho, si no, las inversiones sobre la infraestructura vial tienen que ser constantes y nos termina saliendo más caro a largo plazo, ¿no? Entonces, la verdad que pero bueno, frente a este escenario donde no tenemos ferrocarriles, por lo menos habría que atender a las rutas, ¿no? Por supuesto, como para justamente no seguir profundizando esta crisis que tenemos a nivel logística en Argentina. Bueno, porque hablamos, como decía, lo que mayor genera, digamos, en cuanto a recaudación es el impuesto al combustible, pero no nos olvidemos que también está el impuesto al cheque, ¿no? Sí, también hay, obviamente el Estado Nacional se dota de distintos recursos. Nosotros hacemos énfasis en el tema del impuesto a los combustibles porque son de afectación específica para el mantenimiento de las rutas. Entonces, por lo tanto, también, ¿no? Aparte, el impuesto a los combustibles líquidos es un impuesto que tiende a tener una mirada sobre la infraestructura, porque hay otro porcentaje que va para las vialidades provinciales, para mantener las rutas provinciales, otro que va para vivienda y otro que va para recursos hídricos, ¿no? Y todos esos ítems hoy también se encuentran paralizados y subejecutados. No, es tremendo la verdad, porque además pregunto yo, ¿qué pasa con los peajes, ¿no? Que si bien este gobierno, o por lo menos hasta donde sabemos, el 31 de julio que pasó, se terminaban las concesiones, pero mientras tanto también habían tramos que tendrían que ser atendidos por estas empresas que tenían la concesión en algunos tramos, y tampoco se cumplió eso, ¿no? No se cumplió. ¿Qué órgano controla? ¿Quién tendrá el control de ahora en adelante? ¿De qué manera se ejecutarán las cosas, no? Sí, la verdad que bueno, la verdad que me acompaño muchas de tus dudas y de tus preguntas, que son justamente un poco, a ver, el control de las obras. Se supone que la Sociedad de Vialidad, con este nuevo esquema de concesiones viales, hoy queda básicamente en manos del privado la realización de las obras y del control de esas obras, y que bueno, que cada vez nos genera más dudas con estas incertidumbres que vos planteás, ¿no? ¿Quién lo va a controlar? ¿De qué manera? Hoy nosotros no tenemos, en las primeras concesiones que se han otorgado, tenemos gente que acompaña las obras que viene haciendo las concesiones, pero Vialidad no las certifica a las obras, por lo tanto también entonces
ahí se genera una duda de qué es lo que va a pasar en el tiempo, porque no podemos dar garantías sobre la calidad de lo que se están haciendo sobre las rutas con estas nuevas empresas concesionarias. No se puede dar, obviamente que no se puede avanzar en ese sentido, digo, pero sin embargo siguieron cobrando y recaudando. Sí, bueno, es un poco parte de la lógica, ¿no? Que yo siempre pongo el caso argentino de las concesiones viales, es un caso que se estudia a nivel internacional, que se han estudiado las primeras concesiones de los 90, porque acá la idea de la concesión y el cobro del peaje es para recuperar una inversión que hace el privado. Claro. Que la viene recuperando a lo largo del tiempo. En Argentina, en los 90 como ahora, ponen las cabinas de peaje, cobran el peaje y no hacen obras. Exactamente. Entonces, la lógica de la recuperación de la inversión es nula. Y es más, y en las concesiones ahora, cuando todavía el tramo noroeste, que está en la etapa 3, todavía no ha sido adjudicado, pero estaba aperturada la licitación, tienen un año para hacer obras de puestas en valor. En realidad son los 2 primeros años. Pero durante el primer año, a medida que van avanzando en esas puestas de valor, habilitan la suba de los peajes. Una de las trampas que hacen las empresas para adjudicarse es que bajan el valor del peaje, que es lo que nos ha pasado, por ejemplo, en las 2 primeras que ya han sido licitadas, que es la Ruta Nacional 14, el tramo oriental y el Puente Rosario a Victoria. Bueno, en promedio en las 2 han aumentado un 400% el peaje. Claro. ¿Sí? Insisto, sin obras mejorativas. Ahora, ¿qué es lo que pasa encima? La inversión privada en realidad es una inversión subvencionada por el Estado Nacional. Aunque no le guste al Gobierno Nacional admitirlo, estas concesiones viales se financian con créditos que da el BICE, el Banco de Comercio Exterior, que depende del Ministerio de Economía, con una tasa preferencial del 2% sobre el UVA y 2 años de gracia para empezar a pagarlo. Y como si eso no fuera poco, de garantes de esos créditos que da el Estado, sale el Estado mismo con fondos que son para las pymes, que se denomina FOGAR, que es un recurso del Estado Nacional. Entonces, la verdad que es un negocio de riesgo cero, porque mientras tanto cobran el peaje, tienen acceso a los créditos, tienen 2 años para pagarlo y van a hacer una lavada de cara de las rutas. Y esto no es ir en contra de la necesidad de dar un poquito mejor de condiciones y de transitabilidad. Claro, por supuesto. Es decir, que vamos a hipotecar nuestras rutas por 20 años sin ninguna mejora, sin ninguna ampliación de carriles, sin ningún puente nuevo, para este negocio. Claro. La verdad es que creemos que había otras alternativas que sean menos onerosas para el pueblo, porque mientras están las concesiones y mientras muchos van a pagar el peaje, también van a pagar el impuesto a los combustibles. Claro, o sea, uno se pregunta, ¿para qué pago 2 veces? O mejor dicho, la gente va a terminar pagando 2 o hasta 3 veces por el mismo concepto. Lo está haciendo, de hecho, hoy también, y no vemos, digamos, en qué se vuelca ese dinero que nos están sacando todo el tiempo, ¿no? Y ahora, Fabián, van a declarar la emergencia vial. ¿De qué forma ustedes la van a declarar? ¿Simplemente una denuncia, la manifestación? ¿Qué van a hacer? Bueno, nosotros lo hemos declarado como gremio, como federación, lo venimos declarando desde justamente, básicamente, unos meses después de que se haya declarado la obra pública cero, y que en este contexto lo que nosotros estamos promoviendo es que el Congreso Nacional declare la emergencia vial. Bueno, medio complicado, ¿no? Tanto a favor, me parece. Mirar para otro lado. Complicado, la verdad que también no se pudo lograr. Nosotros anualmente venimos presentando estos proyectos a medida que van perdiendo vigencia parlamentaria. No lo aprobó la composición del anterior Congreso que había. Está en el Congreso Nacional, en el Senado, en este caso el proyecto, que nosotros obviamente lo que planteamos es ¿con qué recursos? Bueno, con el recurso del impuesto a los combustibles. Dennos esos recursos para poder salir a atender estas urgencias que, insisto, ¿no? Todo esto que hablábamos de las concesiones es en un esquema de 9.500 kilómetros en la Argentina. La red vial nacional tiene más de 40.000. Entonces, hay toda una gran parte que no entra dentro de este esquema que tampoco el gobierno está dando una respuesta. No solamente a los trabajadores de vialidad, sino al conjunto de la sociedad, donde hoy seguimos esperando y se siguen esperando respuestas, porque insisto, no
Hoy lo que está en juego es no solamente la transitabilidad, la producción, el trabajo, sino que está la vida. Y como les digo, o sea, nosotros venimos trabajando con la Fundación Estrellas Amarillas, que tienen georreferenciados y con nombre y apellido de los siniestros en algunas rutas nacionales, y hay ejemplos donde se han triplicado la cantidad de siniestros con muerte. Qué bárbaro. Entonces, me parece que no es menor y que esto ya ha dejado de ser un problema sectorial de los trabajadores. Por eso también, aunque vos me decís que el Congreso está difícil, hay que seguir apostando porque las muertes acá no se distinguen si sos una provincia oficialista, si apoyás a este gobierno. No, no debería distinguir esto, más con todo esto que estamos indicando, digo, ¿no? Con muchas preguntas e interrogantes ahí dando vuelta que deberían claramente los legisladores apuntarlos, ellos primero antes que nosotros, que son los que tienen que son órganos de Contralor también y tienen que poner la mira en esto. Me llama la atención que el Congreso anterior no lo haya tomado, sabiendo que además tenía mayoría la oposición, vamos a decir, ¿no? Sí, sin duda fue, bueno, también fue una instancia que lamentablemente el año pasado se pudieron revertir. Por ejemplo, se pudo revertir los decretos que disolvían la Vialidad Nacional, así como otros organismos del transporte, pero no logramos este lado desde lo positivo, que era que básicamente el gobierno salga a hacer, o el Estado Nacional, salga a hacer sus tareas que son obligatorias por ley, porque hacer el mantenimiento es una obligación de ley. ¿No? Y bueno, y en este caso, como en tantos otros, el gobierno nacional no acata las leyes que están previstas y que bueno, que lamentablemente eso se ve reflejado en que nosotros, muchos de los trabajos y de las tareas que hoy estamos realizando, son a partir de demandas judiciales que realizan intendentes, concejales, un montón de denuncias a lo largo de todo el país. Todas salen favorables porque justamente es una obligación de ley. A ver, pues bueno, lograr es una cosa de loco, ¿no? Porque, a ver, en el Congreso anterior, digo, como lo planteaba recién, se peleó para que no se disuelva, ¿no?, esta área. Pero bueno, la dejaron, pero están justamente para hacer esto, para poder atender las rutas. Ahora, sin recursos es totalmente difícil hacerlo, ¿no? Sí, sin recursos y no, como hablábamos, ¿no?, del recurso económico, de las decisiones políticas y de la grave crisis en la que nos han puesto, porque nosotros hemos perdido más del 25% de la dotación de trabajadores, alrededor de 1.500 trabajadores y trabajadoras se han ido, donde, recordemos, ¿no?, había ingenieros, distintos profesionales, donde había técnicos, topógrafos, laboratoristas, mecánicos, maquinistas, toda gente de mucha experiencia que cuesta formarlos y que hoy se rompe una cadena de conocimiento y de expertise laboral que es muy dura, que hoy también tenemos una nueva instancia donde salió un decreto donde reestructuran la Vialidad Nacional y que los distritos jurisdiccionales, o sea, esos distritos que es donde estamos nuestro fuerte operativo, ¿no?, donde está la gente que sale a hacer el trabajo sobre la ruta, se centralizan las funciones en Buenos Aires, en su casa central, y se ponen en riesgo más de 3.000 fuentes de trabajo, y que no son solamente las fuentes de trabajo, sino justamente, ¿no?, el impacto que eso va a tener sobre las rutas, que aún se puede estar peor, aunque no lo creamos, aún se puede estar peor, y que bueno, y que el gobierno nacional evidentemente no le interesa, y que logramos evitar la disolución, pero que el proceso de vaciamiento hoy continúa. Claro. Bueno, Fabián, nosotros seguimos el tema, hicimos un programa completo sobre esto, hablando de todo lo que sucedía. Era también importante y valorable el acompañamiento de ustedes. Sabemos que habían estado complicados, pero bueno, lo podemos hablar hoy. Muchas gracias por el tiempo. Vamos a seguir de cerca qué lo va sucediendo con esto, para que la gente entienda también, ¿no? Dale, perfecto. Muchas gracias a vos por el tiempo y a disposición. Muy amable. Fabián Catanzaro, él nos acompañó en la jornada del día de hoy con estas declaraciones para entender un poco más de este sector, qué es lo que se